Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Es viernes, estamos terminando la semana y le traemos a usted un resumen de información. De enero a agosto de este año, la derrama económica por turismo en la Ciudad de México se incrementó en un 16% con respecto al mismo periodo del 2015. Así lo informó el secretario de Turismo capitalino, Miguel Torruco Márquez. Esto durante la ceremonia de toma de protesta de la presidencia del Consejo Directivo del Capítulo México. Esto de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emitió una convocatoria abierta, esto para recibir propuestas ciudadanas sobre el proyecto de Constitución. El correo electrónico para enviar su planteamiento es asambleacdmx@congreso.gov.mx. También se podrán entregar en la sede de la Asamblea Constituyente en la casona de Chiconquetl. La estación Zócalo de la línea 2 del metro se encuentra cerrada debido al evento que se realizará al mediodía en la Plaza de la Constitución. Se trata de una exhibición de las Fuerzas Armadas por los 50 años de la aplicación del Plan DN3. Por lo menos 4 manifestaciones ocasionarán afectaciones al tránsito vehicular en las vialidades de la Ciudad de México. Esto lo informó la Secretaría de Gobierno capitalina. Para evitar contratiempos, consulte las cuentas de Twitter, @072avialcdmx, @ciudad-segura y @ovialcdmx, en donde se ofrece información sobre alternativas y afectaciones en tiempo real. Durante este mes, 35 monumentos y edificios emblemáticos de la Ciudad de México se iluminan en rosa, esto en el marco de la lucha contra el cáncer de mama. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena, al registrarse 45 puntos en la delegación Tláhuac. El dólar se vende este viernes en 18 pesos con 90 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 62 centavos. Por otra parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo tras 52 años de conflicto armado en su país. El mandatario agradeció el premio y dijo que los comparte con todos los colombianos, pero especialmente con las víctimas del conflicto armado y las negociaciones de las FARC. Por otra parte, también en información internacional, en el Océano Atlántico, Matthew se debilitó a huracán categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, mientras que Nicole alcanzó la categoría 2. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición la línea del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos. Para llamar en Estados Unidos, el número de teléfono es 1855-4636-3995 y para llamar desde México es el 001-520-623-7874. Ahí lo tiene, hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, como siempre, lo invitamos a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través del portal www.capital21.df.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Tenga usted un excelente día y un excelente fin de semana. Vamos al siguiente reporte vial.